Ya está aquí con nosotras y nosotros Ezra Alcázar y hoy venimos uniformados, Ezra. ¿Qué pasó? Muy uniformados porque estamos en esa temporada en donde... De torneos de fútbol. Exactamente, Equipos, hay que tener un claro. uniforme, una camiseta, un color y todo ese tipo de cosas. Y aunque yo sea daltónico, pues le pregunto a alguien para que me diga de qué lado ¿De tengo qué que color estar. es? Oye, y hablando de fútbol, la recomendación del día de hoy va por ahí. Va por allí, exactamente. Y al principio yo creí que era una trampa. O quería que fuera una trampa. ¿Por qué? Porque al final yo quiero hablar de un cuento que a mí me parece extraordinario, que es El penal más largo del mundo, que es un cuento de Osvaldo Soriano, un escritor argentino, que yo creo que nadie como Osvaldo Soriano ha logrado definir distintos problemas en la lógica de las emociones de los argentinos. Tiene una novela extraordinaria que se llama No habrá perdón ni olvido, sobre cómo entender al peronismo, ¿no? Que nadie lo puede entender, y ahí está el tema. Y este texto inspira la película de la cual queremos hablar el día de hoy, que se llama El penalti más largo del mundo. Es una película que surge justamente de la adaptación o de la inspiración que da ese cuento y que se hizo en España en los jóvenes 2000. En un momento de la televisión y del audiovisual español que fue muy interesante porque estaban produciendo cosas que lograban llegar a muchas partes del mundo, ¿no? España nunca terminó de ser una gran potencia a la hora de crear televisión, pero en los jóvenes 2000 estaban haciendo cosas como Aída, por ejemplo, ¿no? Que la vimos aquí en México a través de Televisión Azteca, o Los Serrano, que llegaba acá de una forma muy extraña por TVE y quienes tenían cable podían verla, o Aquí no hay quien viva, que Aquí no hay quien viva llegaba también por cable a partir de Antena 3, pero terminó convirtiéndose o teniendo su adaptación con lo que hoy día es Vecinos, que Vecinos ya lleva años siendo una cosa larguísima y que ya perdieron toda lógica del guión original, ¿no? Pero, digamos, era una época dorada que tenía el audiovisual español. Entonces tenían a un personaje muy interesante que es Fernando Tejero, un gran actor, y que era un personaje muy importante en Aquí no hay quien viva. A él lo agarraron para poder interpretar al personaje principal de esta película, que es el penalti más largo del mundo. La historia es de un equipo de segunda división que está jugando un campeonato que podría llevarlos a subir de nivel, ¿no? Y cuando están en el momento más álgido de ese partido, el portero principal tiene un accidente y ya no puede seguir jugando, entonces tienen que meter al suplente. Y el suplente está allí por ser un enchufado, ¿no? Por el nepotismo, porque es el hermano de alguien, bla, bla, No bla, sabe bla. jugar. No sabe jugar, es pésimo, no pensaba jugar nunca. Entonces lo meten, y cuando lo meten, todas las personas que están allí empiezan a enojarse tanto por la cosa que acaba de suceder que el partido se tiene que cancelar. Okay. Entonces, va a jugarse o a continuarse ese partido, pero una semana después. Y el portero que tiene que defender es este tipo. Entonces, en el medio de eso, todas las personas llegan a ofrecerle cosas a esta persona para decirle que lo tiene que ganar y que vaya y que acepte su patrocinio y que trabaje con ellos. Entonces, este personaje, que era un segundón de la vida, se convierte en la persona más querida del pueblo o de ese punto de la periferia de Madrid, porque ahí es donde está situada nuestra película, en un personaje muy trascendente, ¿no? La chica que no lo quería ya lo quiere, su familia ya lo quiere, en el lugar en el que trabaja le empiezan a dar cosas, ofrecerle un ascenso, oye, es que tú eres el mejor empleado de la vida. Entonces, lo que nos plantea la película, que aquí hemos hablado varias veces entre película y libro, o texto narrativo, o texto literario, e intentamos agarrar o las que se acercan mucho o las que lo superan. Esta
no supera el texto literario, pero hace una cosa muy distinta porque te está contando una forma de cómo interpretan el fútbol en esa España que ya estaba muy extraviada y que yo creo que en ese momento necesitaba ciertas emociones. Termina siendo una comedia costumbrista muy, muy divertida y contándote esta onda de la gente y que yo creo que el general de las películas que uno recibe desde España no te están contando, ¿no? La España del pueblo viejo, la España de una clase media baja, de una España periférica, ¿no? Porque o te quedas en la ciudad o te quedas en el pueblo. Claro. Esta cosa está en medio, ¿no? Y eso es lo que nos está contando el penalti más largo de la historia. Una gran historia para abordar, como ya lo decías, no solamente el fútbol, sino todas las relaciones que se entretejen. Dirían, pueblo chico, infierno grande también. Porque me imagino que además de todo este cariño y atención, también hay una gran presión y responsabilidad de qué va a pasar cuando llegue el juego. Claro, a ver, el cuento de Osvaldo Soriano, que yo quiero que todas y todos lean, no les arruino nada y eso lo contaba muy bien el Quijote. La importancia no es saber qué pasa al final, sino cómo te lo cuentan. El cuento de Soriano termina con un suicidio, no voy a decir de quién. La película no tiene nada que ver, pero eso es lo interesante, ¿no? Porque al final el fútbol en cada país lo están viviendo las personas de una forma distinta. Pero ¿qué pasaría si te metes en esa bronca, no? Yo no me imaginaría, por ejemplo, en un momento como en el que vivo y como en el que estamos, yo que nunca he jugado exactamente, ¿no? O sea, qué locura, no aguanto esa bronca. Pero cómo vivimos el fútbol en cada país, ¿no? Hace unos años yo hablaba con una amiga en Argentina y cómo eso es una cosa para los niños que ya es mucho más intensa, porque hacen escuelas desde niños que son muy, 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 muy duras. Es como el servicio militar. Casi el servicio militar. Erra, agradecerte mucho y nos vemos la próxima semana como siempre. Gracias y buenas noches. Semana.